Vamos a hablar de Palestina. Yo no pretendo hacer una lección de historia ni nada que se le parezca, sino pincelada y animarlos a investigar para que entendamos lo que ahí ocurre, que no tiene origen el viernes, sino que tiene origen hace 120, 130 años empezó esto. Más o menos de 1880 y algo. 140 años. Es una cosa de horror. Y fíjense, hay un contrasentido. Hay algunos que son de la fe religiosa de alguna congregación evangélica y defienden al sionismo en la creencia, fíjense bien, en la creencia que se trata del pueblo señalado en la Biblia, el pueblo de Israel y la tierra prometida, y eso no tiene nada que ver con la realidad, y se lo vamos a demostrar. Empecemos con lo que está pasando ahorita. Bueno, hoy ha sido para los palestinos un día y una noche de espanto. Hasta antes de los bombardeos que inició Israel, que Netanyahu prometió una ofensiva como nunca antes la ha sentido el pueblo palestino. Solo en cuestión de horas lanzaron 300 cohetes sobre el pueblo palestino, para que tengan una idea. Pero hasta antes de ese bombardeo iban 35 muertos, incluyendo 9 niños. En los últimos 5 días, antes de ese bombardeo. Ahorita deben contarse por decenas de muertos más con la barbarie que ha ocurrido. ¿Por qué estalló ahorita? Bueno, resulta que los sionistas han inventado unas leyes, después les voy a explicar cómo son esas leyes. Han inventado unas leyes mediante las cuales los que se sienten dueños de una casa en razón de que eran de sus antepasados, se sienten con derecho a desalojar a los que ahora viven, aunque esos sean legítimos propietarios. Y lo que ocurre en este momento con 8 familias palestinas en Jerusalén Oriental. A 4 de ellas es perentorio el desahucio, es decir, que lo quieren sacar de su casa. Son 87 personas, entre 24 niños, entre las 8 familias. En el barrio Sheikh Jarrah, ¿verdad? Acudieron a los tribunales judíos, sionistas. El juez dijo que se arreglaran entre ellos, pero con esta condición, diciéndole a las familias palestinas: ustedes tienen que aceptar que estas familias judías son las dueñas de esas casas y les van a pagar un alquiler. Mírate vos, mira qué clase de solución. Robarle las casas y que además les paguen a los que les roban. Entonces empezó una protesta. Había una protesta en el tercer templo más sagrado para los musulmanes, para los mahometanos, ¿verdad? Y la mezquita Al-Aqsa. Entonces el ejército de Israel ingresó a la mezquita. Pongan cuidado. Si nosotros en el año 2018, cuando los tranqueros se metieron a la catedral, ¿se acuerdan? Armados. Si nosotros hubiéramos dicho a la policía: ingresen y echen presos a todos esos tranqueros que son criminales, ¿se imaginan el escándalo mundial? Pues ahora, no es que se metieron a un templo cualquiera, no, al tercer templo más sagrado de los musulmanes. Ahí entraron. Y no pasa nada, nadie dice nada. No es un atentado contra la libertad religiosa, no pasa nada, porque son los sionistas. Y además adecuadamente ocultados por la maquinaria
de propaganda del capitalismo mundial. Lo mencionan tangencialmente, pero se enfatizan en la respuesta del pueblo palestino a esa agresión. Eso desató las protestas masivas de los palestinos, y con razón, si entraron a algo que para ellos es sagrado. ¿Verdad? Hay una ley ahí en Israel, la ley de los ausentes. ¿Te acordás de esto? Cuando nosotros lo aplicamos en los años 80, que nos lo vienen sacando en cara. Ah, vale, pues mira, los israelitas la tienen. Son dos leyes, la ley de propiedad de los ausentes y la ley de asuntos legales y administrativos de 1970. Entonces, con la ley de los ausentes, Israel se adueñó de las propiedades que los palestinos tuvieron que dejar, porque los estaban matando. Salieron huyendo, después, sobre todo después de la guerra de 68. Entonces, miren qué maldito. Los obligan a huir y después les roban sus propiedades. ¿Verdad? Y con la... Dice... Oigan esto, dice... La ley de propiedad de los ausentes, la ley de asuntos jurídicos y administrativos es intrínsecamente discriminatoria, se basa únicamente en la nacionalidad o en el origen del propietario. ¿Estamos claros? Entonces, con la represión del viernes resultaron 205 civiles palestinos heridos y 17 policías israelitas. Dispararon bombas lacrimógenas, entre otras cosas, dentro del templo. Ese es un aspecto. El otro aspecto, recordemos que en Gaza gobierna Hamás, en Palestina gobierna Hamás, que ha sido tipificada como terrorista por los Estados Unidos y por Israel en venganza. Y Hamás ganó las elecciones, pero como son un partido alejado totalmente de las prioridades imperialistas y enemigo del sionismo, lo proscribieron a nivel mundial a Hamás. ¿Verdad? Ahora, fíjense, hoy Israel tiene en este momento, o sea, bueno, un poquito más tal vez, 8,5 millones de habitantes. Es una de las 4 mayores potencias mundiales en armamento atómico. Un país que no existía hasta que lo inventaron los británicos con la complicidad de los yanquis y de los franceses. Hasta que lo inventaron ellos en 1947-48, ese país no existía. Y hoy en día es la 4ª potencia nuclear. ¿Gracias a quién? A Estados Unidos. Nunca van a usarla contra los palestinos, obviamente, porque se dañarían ellos mismos, pero si los palestinos no los tuvieran al lado, ya les hubieran echado la bomba atómica. Sigo. Han tenido un desarrollo impresionante en Israel, un nivel de vida muy alto, a costillas de la explotación de los palestinos en Cisjordania y en Gaza. Se han adueñado de su agua, les tienen que pedir permiso a los israelitas para tomar agua, y el agua es de los palestinos, está en sus territorios, pues los israelitas se han adueñado de las fuentes de agua, y los palestinos les tienen que pedir permiso y esperar 3, 4 días, una semana para que les lleven agua, para que les autoricen sacar agua. Imagínate vos. Es un país chiquito, tiene más o menos el tamaño de El Salvador, 22,000 y pico de kilómetros cuadrados. ¿Verdad? Ahora les voy a contar algo, fíjense. El 14 de mayo de 1948, Israel, se crea Israel. Lo crean, ya te dije, los británicos, principalmente Estados Unidos y Francia. Stalin aprobó la creación de Israel por razones que no viene al caso ahora a comentar. Pero bueno, al día siguiente, el 15 de mayo,
¿Saben lo que hicieron los sionistas? ¿Saben lo que hicieron? Empezaron a destruir todas las aldeas, todas las ciudades que podían de los palestinos y a obligarlos a salir de sus tierras y de sus casas. Y los obligaron a irse. ¿Saben a cuánto sacaron? ¿Saben a cuánto? A 800.000 de 1.200.000 palestinos que eran en ese momento. Los obligaron a irse. Les destruyeron sus casas, se adueñaron de sus tierras. 800.000. Una cosa de espanto. Y lo obligaron a ir a Jordania, a Siria, a Arabia Saudita, a campos de refugiados. Ya se sabe cómo se vive en un campo de refugiados, en una casa de campaña, sin tener ningún tipo de servicio. Una cosa... Es terrible vivir en un campo de refugiados. Pero hay mucho más que eso, fíjense bien. A este episodio le llaman los palestinos la Nakba. Al-Nakba, que significa catástrofe. Y conmemoran el aniversario cada año de la Nakba. Cada año. Los 15 de mayo, o sea, ahorita. Hoy es 12, el 15 de mayo. El viernes, día de San Isidro para los católicos. El viernes, perdón, el sábado. A ver, el sábado. Imagínate vos. Oigan esto. Obligan a sacarle a la gente. Entonces, en la emigración forzosa de los palestinos, los israelitas en ese momento tienen organizados dos grupos terroristas, dos, que aplicaban el crimen a rajatabla, de la peor manera. ¿Saben a cuántos mataron en esa horrible expulsión de los palestinos de su tierra? ¿Saben a cuántos mataron? A 15.000. ¿Saben cuántas masacres realizaron? 70. Y lo peor, ya vamos a contar con más detalle eso. Palestina era una colonia británica. Antes Palestina era una colonia del Imperio Turco, del Imperio Otomano. Cuando el Imperio Otomano se disuelve, pierde la guerra, entonces Gran Bretaña se adueña de Palestina, de lo que hoy es Jordania, etcétera, de todo lo que está en esa zona, y administra política y militarmente la zona. Hizo inversiones, porque ahí había inversiones de empresarios británicos. Después enamoran a los norteamericanos para que hicieran inversiones también ahí y adquirieran intereses, por lo tanto. Entonces, el único país que no logró la independencia de aquellos que eran colonia del Imperio Turco, del Imperio Otomano, es Palestina. El único. Todos los demás lograron su independencia. Siria, Jordania, ahí se me olvidan todos los otros países, Líbano. Todos ellos lograron independencia. Los británicos administraban ahí. Los palestinos se llevaban bien con los británicos. Hay que decirlo. Habían sus grupos étnicos, tribales. Y los judíos empiezan a llegar desde más o menos principios del siglo XX. Era tierra para